cómo fue que los humanos llegamos a ser quienes somos ahora. Yo creo que para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Para saber dónde estamos tenemos que saber de dónde venimos. Para saber dónde vamos tenemos que saber dónde estamos. Entonces, esta es la historia de la humanidad. Hola familia, yo soy Sergio y este video es acerca de la historia real de la humanidad. Tengo que darte una advertencia aquí. Lo que voy a cubrir aquí, lo que voy a hablar a continuación es algo profundo y tiene el potencial de causar corrosión en tu realidad. Así que es tu elección. Tienes el derecho a seguir siendo ignorante si eso es lo que escoges. Eso es todo. Este video no es para esas personas. En cambio, si tienes coraje, quédate hasta el final. Porque esta es la historia de la humanidad hasta el punto que yo la conozco, según mis experiencias, según mis visiones, según mis sueños. Y la cantidad de personas que han plasmado esto es interminable. Así que esto sería todo un trabajo de citas y de acotaciones. En vez de eso, simplemente voy a dejar fluir mi conciencia y voy a combinar eso con lo que he preparado aquí para explicar cómo fue que los humanos llegamos a ser quienes somos ahora. Yo creo que para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Para saber dónde estamos tenemos que saber de dónde venimos. Para saber dónde vamos tenemos que saber dónde estamos. Entonces, esta es la historia de la humanidad. Todo, como siempre, comenzó en África. Nuestros ancestros, en forma de monos que se alimentaban en los árboles de lo que en ese momento en la historia, hace cientos de miles de años o millones de años, era en África una selva a la latinoamericana. Monos, todo tipo de mamíferos, en este caso había megafauna, lo que significa que son leones, elefantes, jirafas y ese tipo de animales. Y bueno, nosotros éramos una especie de monos viviendo en los árboles de África, básicamente, de lo que ahora es el desierto del Sahara. Ese momento era una selva, la comida estaba aquí. Era tan fácil como tomar el fruto del árbol y comerlo, como agarrar cualquier insecto que se te acercara, revisarlo y con tu intuición animal en ese momento comértelo. Nuestra existencia era bastante animal de esa manera. Éramos todavía animales. Lo que pasó fue que en un periodo de 1 millón de años África se fue secando. Entonces hubo un periodo en ese proceso de secado en el que se produjeron unas sabanas donde ya no era una selva donde puedes estar conectado con los árboles, balanceándote entre árboles y comiendo frutas y eso, sino que tenías que buscar nuevas fuentes de comida. Y nuestros ancestros, explorando por hambre esos campos, se encontraron con los hongos Psilocybe cubensis, que son los hongos más notorios, digamos, en la naturaleza, que crecen en la bosta de animales angulares, de animales como la vaca, como el búfalo, como la jirafa, como los elefantes. Entonces, nuestros ancestros, caminando por esos campos, observaron con su primitiva inteligencia en ese momento que si un insecto está comiendo algo y el insecto no se está muriendo, probablemente puedes comerlo tú también. Y en algún momento uno de esos monos, con todo el coraje del mundo, vio uno de esos hongos en la sabana y lo probó un pedazo. Ese mono comenzó una revolución que está activa todavía hasta el día de hoy. Y en esa línea, si tú tienes coraje como ese mono, dale a suscribir. Comparte esta información a quien tú creas que es capaz de soportar este tipo de carga. Porque últimamente hay una lección, algo que ganar, pero también hay una carga. Y bueno, dale a suscribir. No tengas miedo.
y así. En lo que me quedé fue que este grupo de monos que bajaron desde los árboles hacia la sabana comenzaron a comer en bases regulares estos hongos mágicos que en dosis bajas te dan mejor visión, te dan más energía, te dan estamina, te hacen sentir bien, inclusive sexualmente excitado. Y estos monos fueron desarrollando, fueron saliéndose de la cadena evolutiva pasaron en una transición que duró cientos de miles de años o hasta millones de años, de ser un animal avanzado a una criatura pensante que es capaz de preocuparse, que tiene matemática, poesía, lenguaje. Ese proceso de aceleración fue causado debido al uso continuo de hongos psicodélicos, porque aunque África se había secado más y habían sabanas, todavía era lo suficiente húmedo para que los hongos estos salieran durante todo el año. Entonces estaba disponible casi que todo el tiempo. Estábamos nuestros ancestros que con esta ventaja evolutiva podían reproducirse más fácilmente y fueron volviéndose lo que ahora somos nosotros. Ahora, déjame echar un poquito para atrás y voy a hablarte sobre qué pasó en el proceso. Cuando estos monos comenzaron a tomar parte en esta comunión, se encontraron entidades que les daban información, que les explicaban cosas, que les enseñaron a hacer una civilización, o el principio de una civilización, a domesticar plantas y a información que llegaba de todos lados, ¿verdad? Entonces, en dosis más altas era una herramienta para entrar en contacto con esas entidades. Espíritus, dioses, pónganles el nombre que le pongan, deidad, ángeles, Elohim. Entonces, en ese proceso de entre otras cosas, comer hongos mágicos y otras cosas que tuvimos que hacer también, fuimos adaptándonos, comenzamos a caminar en 2 patas, por supuesto, y desarrollamos alta cognición, un nivel más elevado de cognición que nos separó en ese momento de los llamados animales. Probablemente nos indució todos esos factores, cambios en el DNA, por ejemplo. Así que las primeras religiones que conocemos vienen de ese primer contacto con entidades que venían de esos reinos chamánicos. Y todos estábamos conscientes de esto. Esto llevó a la era dorada de la humanidad. Eso fue lo que llegó. La era dorada de la humanidad. Aprendimos a domesticar las plantas. Vivíamos en equilibrio constante con la naturaleza. No nos preocupábamos por reputaciones ni por mentiras. Y teníamos una conciencia como de conexión completa en los grupos que vivíamos. Todo el mundo era familia, todo el mundo estaba espiritualmente conectado. Todos éramos en nuestro propio derecho un chamán. La gente se respetaba y había un vínculo casi telepático, sería la palabra en este momento para explicar ese tipo de poder. Entonces, en ese tiempo éramos felices. La gente vivía hasta cientos o hasta miles de años en ese tiempo. Era increíble el nivel de proeza espiritual que estas personas lograron. Los lugares más sagrados que existen todavía en el planeta son lugares de los que la sociedad, nosotros no estamos conscientes de dónde están ni siquiera. Tan viejos son. Y estas personas llevaron a una era dorada de la espiritualidad. En nuestro desarrollo, a través de esos cientos de miles de años, nos volvimos humanos. Y en algunos momentos, personas que estuvieran en generalmente dosis más altas, experimentarían esta luz blanca, este infinito, cuando te vuelves uno con todo. Ese todo, o Dios, básicamente. Entonces, básicamente estando en contacto constante con estos hongos y tomándonos el tiempo para aprender de ellos.
Ya llegó un momento en el que no era necesario que tomáramos los hongos para poder tener acceso a eso, porque la puerta ya estaba abierta y ya sabíamos por dónde era y sabíamos cómo entrar en trance y podíamos hacerlo y no necesitábamos eso. Se volvió más bien una ayuda, más bien un aliado, algo sagrado, pero un aliado. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a este paraíso que te estoy describiendo aquí? Bueno, en la Biblia le dicen el jardín del Edén, pero ¿qué le ha pasado? Llegaron los gigantes. Llegaron los gigantes. Y eso fue por cosas del clima otra vez. Se fue secando la cosa, se fue secando África. Ya no había selva y la sabana comenzó a hacerse un desierto. Ya no había suficiente humedad para que los hongos crecieran y por lo tanto se desvanecieron poco a poco a través de un periodo de miles de años, en lo que cada vez habían menos y menos. Las personas que salieron de esa civilización, que podríamos decirle Atlantis o Lemuria, he escuchado que gente en los círculos espirituales le llaman a esta civilización, los descendientes de esa civilización fueron a la única fuente de agua dulce que tenían cerca de significativa, esas tribus, y crearon Egipto, un pueblo con un desarrollado secreto alquímico basado en el uso de hongos mágicos y otras cosas que los hongos mágicos les enseñaron sobre la naturaleza y que ellos mismos aprendieron. Ya no necesitaban tanto de las cosas porque desarrollaron su propia manera de hacerlo. Desarrollamos nuestra corteza prefrontal, esa parte de nosotros que básicamente es capaz de divagar y de tener ideas geniales. Durante ese tiempo, la humanidad alcanzó un nivel de balance y satisfacción inclusive en la muerte. Así que fue bueno, increíble. Pero el clima siguió cambiando y estos hongos comenzaron a desvanecerse. Se hicieron intentos para preservarlos, principalmente utilizando la miel. Sin embargo, por supuesto, también está la cuestión de que esa miel con el tiempo se vuelve lo que llaman mead en inglés, que es como un alcohol a partir de miel. Y la miel natural tiene mucha agua. Así que eso también llevó a que el culto a los hongos mágicos se volviera un culto al alcohol. Pero eso es una historia para otro día. Hasta ahora, sí. Pasa este cambio climático y pasó lo siguiente. Si nosotros estamos en una tribu de 50 personas y lo que encontramos esta semana fueron 20 gramos de hongos mágicos secos, en vez de cada uno tomar solo un poco y tener eso, vamos a darle todo esto a una persona o a dos personas y ellos nos van a decir lo que esas deidades o esos entes dicen. Van a ser nuestros traductores, van a ser nuestro puente entre el mundo divino y nosotros. Y aquí nacen los primeros, digamos, sacerdotes, las primeras religiones. Yo estoy consciente de que, hasta donde yo sé, yo soy parte de la religión más vieja que existe y que ha existido. La primera religión que yo que conozco vino a través de ese proceso de elegir a ciertas personas para que fueran el puente entre el mundo de los dioses y nosotros, entre los mundos espirituales y nosotros, porque fuimos olvidando poco a poco cómo hacerlo. Entonces, aquí pasó algo. Entre esas personas que olvidaban cómo hacerlo y entre algunas de las personas que eran escogidas para ser el puente entre el mundo espiritual y para darnos información sobre los dioses y sobre el futuro y sobre el pasado y sobre el presente, algunas de estas personas se corrompieron. Y la corrupción, por cualquier forma que intento mirarlo, es a través de los secretos. Y te voy a poner un ejemplo para ilustrarme aquí. Digamos que tú estás en una tribu de 50 personas y ustedes están todos psíquicamente conectados hasta ya todo el tiempo, hasta cuando están dormidos, en algún nivel están psíquicamente intercambiando información y sintiendo lo que el otro siente y pensando lo que el otro piensa y así. No hay secretos, es una intimidad completa.
un día, una persona, que puede ser el chamán o cualquier otro, encuentra un día, va a un árbol con unas manzanas, una fruta muy dulce, una fruta muy deseada, fácil de comer, suave. Entonces tiene la manzana y piensa, ya va, si yo me corto a mí mismo y me aíslo de las otras personas en mi tribu, yo puedo tomar algunas de esas manzanas y llevarlas hacia la tribu, y entonces no va a ser como que, yo encontré la manzana, aquí hay manzanas, vengan por las manzanas, la naturaleza no está dando manzanas, no, yo traigo las manzanas. O sea, yo soy el hombre de las manzanas. En el momento en el que yo puedo decidir esconder información, mantener secretos, pues la gente puede jugar básicamente de esa manera. Y así se creó Babilonia, lo que llamamos nosotros Babilonia. Sí. Entonces nosotros comenzamos a mantener secretos. Y más gente comenzó a hacerlo, más gente comenzó a corromperse. Y entre la gente más normal, digamos, se volvió una cuestión simplemente de separación. Sí. Si yo sé dónde están las manzanas y más nadie sabe dónde están las manzanas, yo puedo usar eso para conseguir cosas de ti. O para... ¿Me entiendes? Es una cosa más individualista de esa manera. Era un movimiento más individualista. Y eso causó, lamentablemente, en ese momento, en ese punto en la historia, que dicen los ancestros, que causó un cataclismo. En algún punto, un meteorito le cayó a la Tierra puede ser hace 10.000 o hace 100.000 años, pero fue hace relativamente bastante tiempo. Y, por supuesto, nos echaron para atrás completamente. O sea, éramos como... Y gente lo ha explicado, si éramos como niños. Éramos como... Imagínate que tú tienes un auto. Tú puedes manejar un auto sin saber cómo funciona el auto, sin poder construir un auto. Tú igual lo puedes manejar. Nosotros teníamos todo el equipo y todo el equipo y todos los atributos para hacer cosas mágicas o increíbles, pero no sabíamos cómo usarlo ni qué era en realidad. Es como darle unas llaves a una persona que nunca ha visto un auto y decirle maneja el auto, o trata de arreglarle algo y después manéjalo. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que hablan cuando hablan de la destrucción de Atlantis. Y por supuesto se dice también que personajes que eran más del tipo chamán, supongo que es la palabra, o sacerdote, con sus propias ideas sobre... Básicamente desarrollaron... En ese momento se desarrolló por primera vez lo que conoceremos como brujería o maldiciones, y gente tratando de esclavizar a otros con maldiciones, y ese tipo de hechicería patológica era utilizada de manera libre en ese momento también. Entre esos fenómenos comenzó la confusión, y entonces el lenguaje, como lo conocemos ahora, comenzó aquí. Antes teníamos un lenguaje puro, como dice en la Biblia, un lenguaje que era puro, un lenguaje que no dependía de que tú lo aprendieras. Era un lenguaje que venía de los huesos, que salía del corazón, que tú veías el lenguaje. Ese es el tipo de lenguaje del que estoy hablando. Este nuevo lenguaje fue el que fue inventado, y es ahí donde está la historia de la Torre de Babel en la Biblia. Todo el mundo quería ser, básicamente, sí. Todo el mundo quería lo que querían y ya. Y esa es la semilla, por supuesto, de Babilonia. Y no es que querer o el deseo sea algo malo en principio. Es simplemente que ese arrogancia y ese sentido de
esa corrupción se dice que llevó al cataclismo. Entonces éramos ahora como niños en cuerpos de superhéroes. Somos unos superhéroes espirituales, pero no tenemos idea de cómo, dónde, cuándo y si deberíamos siquiera hacer lo que podríamos hacer. Correcto. Me gustaría echar un poco para atrás, porque en el punto de los gigantes, los gigantes en su momento se volvieron estos chamanes, ¿verdad? Estos chamanes eran considerados gigantes en el sentido que eran más altos, eran más, estaban conectados con los reinos espirituales sagrados, eran traductores para los dioses, eran más inteligentes, eran aparentemente más perfectos. Por eso muchas mujeres los buscaron para reproducirse con ellos. Y nosotros somos básicamente el resultado de ese programa, de eso que pasó. Así que sí, al final pocos sobrevivieron. Y teníamos esta información y fuimos repoblando el mundo, incluyendo lugares como Egipto, como Mesopotamia y otros, como Göbekli Tepe en Turquía, que es un sitio que tiene más de 12.000 años que no parece ser creado por simplemente recolectores, que se ve que había una sociedad avanzada que tuvo que construir eso, y así. Entonces, de aquí en adelante, la cosa se pone un poco mejor. Con todo y ese que fue una dura y difícil lección, poco a poco la ciencia avanza, la civilización se vuelve más civilizada, nuevas invenciones traídas de los registros akáshicos del planeta, descargadas por personas, nos ayudan a avanzar más rápido. Gracias a nuestros ancestros poniendo que todavía eran leales, digamos, a la luz eterna. Esos ancestros pusieron esa información ahí y pudimos avanzar con las lecciones del pasado, con todo y que éramos pocos. Este movimiento fue extremadamente importante en su momento. Así que, como siempre, poco a poco hicimos una nueva Babilonia, mucho más organizada, con lecciones difíciles para aprender. Y ahora estamos en un momento de transición. Eso es lo que yo pienso. Ha llegado un momento en el que vamos a tener que ganarnos nuestra entrada al dichoso Edén. Y creo que deberíamos, en general, considerar mejor nuestras acciones y palabras y todas esas cosas aburridas y que suenan como un sermón. Pero que últimamente, si reflexionas en eso, te vuelves una mejor persona. Y para llegar a ese momento en el que somos merecedores de ese honor, de entrar al jardín y ser mejor persona, la risa cósmica me susurra. Ustedes ni siquiera se van a enterar que eso ha pasado hasta que ya sea muy tarde. Hasta cuando ya que sea muy tarde. Y por consiguiente, es como dice el sacerdote quemético, que a mí me gusta ver. La organización del show es más importante que el show en sí mismo. Así que en ese punto, esto es Sebi Ugarte. Y el lugar está cambiado. Igual que yo.